No, ya estamos hablando de un continuum que va a suceder en todas las personas sin excepción. ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos primero una persona adulta, mayor, sana. Esa persona adulta mayor sana con el tiempo puede tener enfermedad o puede no tenerla. Pero definitivamente este enfermo, este sano va a avanzar hacia tener una sarcopenia, que es lo que vamos a estudiar. Luego de la sarcopenia va a pasar a fragilidad, de la fragilidad pasa a dismovilidad, la dismovilidad lo va a llevar a la discapacidad a dependencia, y cuando la dependencia es grave provoca la muerte en el paciente. Ese es el continuum de las personas que lo que nosotros nos preocupamos, la funcionalidad de las personas. Dime. Se evalúa cuatro cosas. Se evalúan cuatro cosas. No, eso se supone que lo saben ustedes. Incluso hemos preguntado eso nosotros. Entonces, nosotros vamos a tener sarcopenia, luego vamos a tener fragilidad, luego dismovilidad, dependencia grave y muerte. Eso es el continuo. Lo ideal sería estudiar todo eso, pero en área del tiempo solo vamos a estudiar las dos primeras partes. Solamente sarcopenia y fragilidad. ¿A qué le llamamos sarcopenia? Ya supongo que ustedes están imaginando qué cosa es, ¿no? Sarco, ¿qué es? Pérdida. Músculo y penia. Pérdida de la masa muscular. Disminución de la masa, podemos decir. Pero esta definición ya queda un poco corta porque la idea es que sarcopenia está relacionada más, como dice acá, con una pérdida de la fuerza muscular. Y eso tiene que ir acompañado de disminución de la masa muscular. Lo primero que se pierde entonces no es tanto la masa, sino la fuerza muscular. Y eso es lo que va a determinar que el paciente vaya bien o vaya mal. Esa pérdida de fuerza y masa muscular va a provocar resultados adversos como la discapacidad que ya hablamos, calidad de vida deficiente y mortalidad. Cuando se comparan, ¿no? Esto es un corte del muslo, ¿no? Sagital, digamos, y vemos ahí, ¿no? Que el músculo de una persona de 25 años, miren, ¿no? Está bien marcado, y la misma zona de una persona de 65 años ya ha perdido bastante masa muscular, más bien ha ido incrementándose el tejido celular subcutáneo, principalmente grasa, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en las personas adultas mayores. Hay un consenso que se ha desarrollado, ¿no? De la escuela europea, que es la que le voy a explicar. Hay también la escuela asiática, que recién está empezando a tener fuerza, pero la escuela europea es la que más ha estudiado todo lo referente a sarcopenia. Y entonces hay ciertas definiciones que siempre hay que aprenderlas. Sarcopenia, ¿no? Enfermedad de músculo esquelético que cursa con pérdida de masa y fuerza muscular. Queratopenia solamente es pérdida de potencia muscular, miopenia, pérdida de masa muscular, y dinapenia, obviamente pérdida de fuerza muscular. Son conceptos que siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Y cada uno de ellos se puede medir de una manera distinta. Ya lo vamos a estudiar dentro de un momento cuando hagamos todo el tema. Esta es la organización que estudia la sarcopenia. Ellos han hecho un nuevo consenso, ¿no? En el año 2019, si no me equivoco, y nos han planteado algunas cosas importantes, de que antes no se hablaba mucho de sarcopenia grave, y esto es un concepto importante en la medida en que nos va a decir cuál es el camino que sigue el adulto mayor. Y la sarcopenia grave obviamente es la suma de queratopenia, miopenia y dinapenia, o sea, las tres cosas. Y ya lo vamos a mirar en un momento. En cuanto a la prevalencia, como muchas patologías, la sarcopenia también es un problema que se va a presentar con el tiempo. A mayor edad, mayores posibilidades de presentar sarcopenia. En personas de 60 a 70 años solamente hay hasta 13%,
pero puede llegar al 50% de personas mayores de 80 años, ¿no? Entonces hay una disminución acelerada de la masa muscular empezando a los 50 años, pero acá estamos hablando de disminución acelerada. Ya vamos a ver dentro de un momento desde qué momento se empieza a perder en realidad fuerza y masa muscular. La sarcopenia va a aumentar la posibilidad de que la persona tenga caídas, fracturas o discapacidad, por lo cual es importante tener presente esta patología. Ahora, ¿por qué es que se va a presentar la sarcopenia? Yo lo hemos dicho primero por la edad, ¿no? La edad por sí solo ya es un compromiso fuerte por el cual la persona... Pero hay otros factores que van a hacer que se pueda presentar más rápido, o que se presente muy pronto, o que avance en forma galopante en algún momento. En primer lugar, vamos a estudiar los factores de riesgo importantes, los constitucionales. Aquellas personas que son delgadas, ¿no?, corren mayor riesgo de tener sarcopenia, aquellas que tengan mayor masa muscular. Entonces, esto es una condición constitucional que puede hacer que la persona presente muy fácilmente sarcopenia. Obviamente, las mujeres, no el sexo femenino, tienen mayor posibilidad de presentar sarcopenia. ¿Por qué? Porque tienen menor masa muscular, ¿no? Luego, bajo peso al nacer. Cuando la persona nace con bajo peso, ese bajo peso está principalmente comprendido por una disminución de la masa muscular en el recién nacido. Entonces, hay mayor pérdida de masa muscular en el recién nacido. Un tema muy importante es la susceptibilidad genética. Las personas que son descendientes de personas de padres que hayan tenido o que tengan sarcopenia, corren mayor riesgo de presentar este problema. Ya lo vamos a explicar dentro de un momento. Estilos de vida, obviamente aquellos que nunca hacen ejercicio, como ciertas personas que estoy viendo, ¿no? Porque estudian mucho, pues, ¿no? Estudian mucho. Entonces, aquellas personas que no hacen ninguna actividad, ningún ejercicio, obviamente van a tener mayor riesgo de presentar sarcopenia. También la malnutrición, sobre todo si es que esto es una pobre ingesta de proteínas. Para tener masa muscular, yo siempre les digo esto, ¿no? ¿Cuál es la única manera de tener masa muscular? Comer masa muscular. Comer masa muscular. Proteínas de alto valor biológico. Pero comer masa muscular en otras palabras, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde vas a sacar la masa muscular? De aquello que comes. Entonces siempre tienes que comer alimentos que tengan, como dice su compañera, proteínas de alto valor biológico, pero al final es lo más importante es consumir carne, ¿no? Y cuando consumes carne, ¿qué vas a consumir? Músculos. ¿Ya? El tabaquismo también, la inactividad física, lo dijimos, condiciones de vida, esto también es muy importante, sobre todo el nivel socioeconómico. Aquellas personas que tienen bajo recurso económico, obviamente no van a llegar a las proteínas de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque cuestan, ¿no? Son caras. La carne es carísima, y dependiendo de qué tipo de carne, ¿no? Entonces, este es un problema bastante serio para las personas que tienen bajos recursos económicos. Bueno, los problemas también se pueden presentar. También hay, por otro lado, las enfermedades crónicas. Nosotros sabemos que hay enfermedades crónicas que comen mucho músculo, por decirlo así, como por ejemplo, diabetes. ¿Han visto? Cuando las personas empiezan a bajar de peso, el diabetes baja a costa de masa muscular, no hacen otra cosa. Están con grasa, pero ya perdieron masa muscular. Otras cosas que van a provocar bastante problemas es el deterioro cognitivo, que hace que la persona no pueda comer bien, trastornos del humor, ya dijimos de diabetes mellitus. Un problema bastante importante es cualquier tipo de insuficiencia, ya sea cardíaca, renal, cerebral, lo que se les ocurra. Cualquier insuficiencia va a terminar provocando también sarcopenia. Obviamente aquellas enfermedades que van a limitar la movilidad del paciente, como la artrosis, también provocará sarcopenia, el dolor crónico de la misma manera, la obesidad. Y bueno, también se ha hablado de otros efectos, de los efectos metabólicos de los medicamentos. Entonces, en general, ¿por qué se va a producir la sarcopenia? Por problemas relacionados con la edad principalmente. Va a haber una disminución de las hormonas sexuales, ¿no? Habrá mayor apoptosis y una disfunción mitocondrial. Esto ya lo vamos a ver dentro de un momento.
Hay también trastornos del sistema endocrino, ¿no? Como el aumento de corticoides, la disminución de la hormona de crecimiento, disminución del factor de crecimiento análogo a la insulina 1, disminución de la función tiroidea y un aumento de la resistencia a la insulina, que va a suceder normalmente en las personas adultas mayores. Como enfermedad neurodegenerativa, la pérdida de motoneuronas, ya vamos a ver dentro de un momento. El desúso, obviamente, inmovilidad, inactividad física e ingravidez va a terminar provocando también. ¿Cómo determinamos ingravidez? Nutrición inadecuada y mala absorción, ¿no? Muy bien, este es el cuadro más importante que quiero que lo aprendamos bien, porque acá está puesto de cómo es que se va a producir la sarcopenia, cuáles son los mecanismos por los cuales se va a presentar la sarcopenia. Son 4 las vías que van a provocar sarcopenia. 2 son las más importantes, como puede ver acá, que dice la vía genética 50%, ¿no? Hace un rato dijimos que el principal problema, uno de los grandes problemas era de que había una susceptibilidad genética para la presencia de sarcopenia. ¿Recuerdan? Hace un momento lo dijimos. Y esto sucede ¿por qué? Porque se ha encontrado que hay algunos genes, como por ejemplo el gen de la miostatina o estatina, el gen de la angiotensina, el gen receptor de la vitamina D y otros genes más que están comprometidos en la presencia de sarcopenia por sí solo. La presencia de esos genes termina provocando sarcopenia. Entonces, este es el punto más importante por el cual se va a producir sarcopenia. Y el otro es la vía metabolo-inflamatoria que vemos acá. Una de las cosas importantes que tienen que recordar es que el adulto mayor es un inflamado crónico. Ese es el punto de partida. El adulto mayor es un inflamado crónico. Puede ser de bajo grado o alto grado, va a depender. Los de alto grado obviamente van a tener mayores problemas, pero en general los adultos mayores son unos inflamados crónicos de bajo grado. Y entonces cuando hay inflamación van a suceder algunas cosas, ¿no? La inflamación crónica va a provocar un daño oxidativo del ADN mitocondrial. ¿Qué significa esto? Que la mitocondria no va a poder fabricar. ¿Qué cosa fabricar? ATP. Va a haber una disminución de la producción de ATP y esto que va a provocar disminución de la actividad física, y esta disminución de la actividad física va a terminar provocando sarcopenia. ¿De acuerdo? Por otro lado, ya habíamos dicho que hay un aumento del tejido adiposo en el adulto mayor, por lo tanto habrá aumento de los brazos, habrá aumento de adipocitocinas, leptina, y esto también va a determinar algunas alteraciones, como por ejemplo la disminución de la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento análogo a la insulina, vitamina D. Y por otro lado, si hay una inflamación crónica, ¿qué va a existir? Las citoquinas inflamatorias van a estar elevadas, como la interleukina 6, 1, el factor de tumoral alfa. Entonces esto por sí solo también va a terminar provocando sarcopenia, pero también va a terminar provocando una insulinoresistencia. ¿Se acuerdan que hace un momento dijimos hay un mecanismo de insulinoresistencia? Es por la presencia de citoquinas inflamatorias que van a terminar también provocando sarcopenia. Entonces, este es un punto muy importante en la vía metabolo-inflamatoria. La tercera vía importante es la vía hormonal, que ya lo hemos hablado. Con el paso del tiempo, ¿qué va a suceder? Va a haber una disminución de las hormonas sexuales principalmente. ¿Y cuál es la hormona sexual más importante? Tanto en varones como en mujeres, la testosterona, ¿no? ¿Las mujeres tienen testosterona? Sí, pero en pocas cantidades. Entonces, esta disminución de la testosterona, obviamente, de por sí solo, ahí va a provocar sarcopenia. Puede haber un aumento de la globulina ligadora de hormona sexual, lo que va a hacer de que no haya actividad de estas hormonas. Por otro lado, lo que se ha encontrado es que hay un incremento de algunas hormonas como la leptina, la glargina y la estatina. ¿Esto que va a provocar? Provoca anorexia en el paciente adulto mayor, ¿no? Lo que se llama anorexia del envejecimiento. Esto hará que haya una disminución de la ingesta de proteínas, por lo tanto también la presencia de sarcopenia, ¿no? Entonces, esta es la vía hormonal importante, y la cuarta vía es la vía neuromuscular. Siempre va a haber un proceso de denervación y reinervación en todos, en varones, en personas jóvenes y en personas mayores, pero esto se va a hacer más marcado en los
adultos mayores, de tal manera que va a haber una pérdida de la fibra de tipo 2, pero se va a mantener o puede aumentar la fibra de tipo 1. Por otro lado, siempre va a haber daño de las fotoneuronas, eso hace que haya un incremento del tamaño de las unidades motoras. Todo esto también termina provocando sarcopenia. Entonces, esas 4 vías están demostradas hasta el momento. Hay otras vías que se han planteado, pero cuyo asidero científico todavía no está aprobado. Entonces, solamente nos vamos a limitar a ver eso. Entonces, esto es lo que ya está señalado en ese cuadrito, ¿no? Pérdida de las neuronas motoras alfa, ¿no? Disminución de la concentración de insulina, no de crecimiento, factor de crecimiento análogo a la insulina, de testosterona y estrógeno, ¿no? Entonces, al final, hay varias vías por las cuales se va a presentar la sarcopenia. Disminución de la concentración de dihidroerbianosterona y bueno, y hemos dicho que las proteínas inflamatorias van a estar aumentadas, ahora van a ser radicales libres. Al final, entonces, la sarcopenia se va a terminar produciendo por todo ello que ya hemos señalado. Factores genéticos muy importantes, ya lo hemos visto, alteraciones de las unidades neuromotoras, modificaciones del factor regulador de crecimiento, ¿no? Factor de crecimiento muscular y miostatina, disminución de las hormonas que tienen un efecto anabólico, como ya hemos señalado, testosterona principalmente, ¿no? Disminución de la actividad física. Con el paso de los años, las personas tienden a hacer menos ejercicios, por lo tanto, eso también va a comprometer y va a terminar provocando sarcopenia. Y ya hemos explicado que la menor actividad física va a ser, por un lado, porque hay el problema inflamatorio, y por otro, por el incremento de las hormonas, glargina o estatina, ¿no? Que van a provocar menor ingesta de proteínas. También va a haber alteraciones en la circulación, principalmente aterosclerosis, que es también una parte importante que puede terminar provocando sarcopenia. Ya hemos hablado sobre la apariencia. Muy bien. Entonces, hace un rato habíamos visto de que había una pérdida de la masa muscular y que esa pérdida de la masa muscular se aceleraba, les dije claramente, ¿no? Se aceleraba a partir de los 50 años. Pero el hecho es que, como pueden ver en este gráfico, ¿no? Estamos viendo disminución de masa muscular. Las personas, todos en su conjunto, van a alcanzar en promedio a los 30 años el máximo nivel de área muscular. 30 años. Y pasado ese tiempo empieza a disminuir, de tal manera que a partir de los 50 años, como pueden ver, se hace más acelerada la pérdida de masa muscular. Entonces, la mayoría de ustedes deben tener menos de 30 años, ¿no? Sí. Yo. Tienen la oportunidad de hacer crecer masa muscular, ¿no? Para que luego lo vayan a perder, ¿no? Porque igual lo van a perder. ¿De acuerdo? Igual lo van a perder. Entonces, eso con respecto a masa muscular. ¿Estás estudiando? ¿Acaso esto está...? Luego, eso va acompañado también por pérdida de fibras musculares, ¿no? Las fibras musculares también, como pueden ver, hacia los 30 años se va a alcanzar el máximo nivel y de ahí nuevamente va decreciendo, ¿no? En forma paulatina, de tal manera que a los 50 años nuevamente se acelera la pérdida de fibras musculares. Entonces, en general, lo que debemos de tener presente es que hay una pérdida de masa y fibras musculares a partir de los 30 años, no es de los 50. En los 50 se empieza a acelerar, pero desde los 30 años se empieza a perder. Y cuando hablamos de fibras musculares, ya lo hemos señalado también, y quiero volverlo a señalar, hemos dicho que lo que más se va a perder es las fibras 2. Las fibras tipo 2, 2A o 2B, cuando se van a perder. Estas fibras son las fibras rápidas, y las fibras de tipo 1 son las lentas, y que se van a mantener por la edad. ¿Ya? Entonces, las fibras rápidas se pierden. ¿Qué sucede cuando un adulto mayor se tropieza, se cae, Se puede saca la fracturar, bolsa? se puede... No, eso es lo del reflejo normal. El problema es que ya no está muy rápido para poder poner las manos o poder revivir. cierto. Se tropiezan Se va de frente. con la misma piedra. Un adulto mayor y un adulto joven, el adulto joven no va a pasar nada, logra estabilizarse y va a seguir caminando. En cambio, el adulto mayor se tropieza y mientras quiere reaccionar para estabilizarse, se va de bruces al suelo, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Por esto de acá, por las fibras lentas.
que van a tener mayor cantidad y no van a tener ya fibras musculares rápidas. ¿Ya? Y eso también sucede con quién, con los jugadores de fútbol, ¿no? Dos ejemplos que a ustedes les encantan. Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Quién de las mujeres no lo quiere a Cristiano Ronaldo? Ay, no. Levanten la mano. Hay como una. Yo no quiero. No lo quiere. No. Muy gay. Dile cómo es Demasiado Cristiano gay. Ronaldo. Yo que no lo conozco. Messi, Cristiano Ronaldo son los ejemplos. Se aborota cuando sale eso, ¿no? Ay, No lo Messi, quiere, sí, pero doctor. le decía, Messi y Cristiano Ronaldo son ejemplos de lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó? Ellos hasta los 30 años llegaron a jugar en equipos de gran nivel. Corrían muy bien, tenían muy buena fuerza y ganaban. Pasaron los años, 35, 36 años, ¿dónde terminaron? En la En banca. equipos de segunda categoría, ahorita están jugando ya en equipos que no tienen mucho valor, porque ya no tienen la misma carrera, ya no tienen la misma velocidad ni la misma fuerza. Pasaron los 30 años, o sea, eso que les digo de que en realidad a los 30 años empieza a decaer todo, es bastante cierto, y lo vemos en deportistas de alto nivel, Ustedes los deportistas 30 de se élite. No estamos hablando de nosotros, ¿no? Que jugamos cada fin de semana y eso también, ¿no? Entonces, miren, eso se cumple. Entonces, lo peor es esto de acá, ¿no? Si recuerdan las curvas que habíamos mostrado anteriormente, todos ahí teníamos un decrecimiento más o menos suave, ¿no? Pero miren acá, igual, la fuerza muscular, igual, el máximo nivel de fuerza muscular se alcanza aproximadamente a los 30 años. Y luego miren cómo cae, más rápido que la masa muscular, que las fibras musculares. Casi recto la pérdida, ¿no? Ha cambiado a los otros todavía más suave y recién a partir de los 50 empezaba. Entonces la fuerza muscular en realidad se va perdiendo más rápido todavía. Los huesos se pierden más rápido que masa muscular o fibras musculares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es lo que va a llevar al final a la sarcopenia. Ahora, la sarcopenia puede categorizarse, clasificarse de acuerdo a su etiología o a la causa. Tenemos siempre una sarcopenia primaria en la cual no está relacionada exclusivamente con la edad, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna causa que provoque, salvo el envejecimiento. Por eso les dije, cuando hablamos de factores de riesgo, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Edad, ¿cierto? Como para otros, ¿no? La hipertensión, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Hipertensión arterial. Obesidad. Edad, diabetes, edad, cualquier cosa. Muchas de las patologías, insuficiencia cardíaca, Edad. fibrilación auricular, Edad. ¿te das cuenta? ¿Ya? Y luego sí hay sarcopenia secundaria que está relacionada con tres problemas principales, con la disminución de la actividad, con patologías, enfermedades que hemos visto o relacionadas con la nutrición. Disminución de la actividad por cualquier cosa, en el caso del adulto mayor, cuando se hospitaliza, por ejemplo, o ya no quiere caminar, prefiere estar sentado que estar caminando, ¿no? Se dice que la forma de medir el tiempo o el envejecimiento es con fuerza en los pies, ¿no? Tú evalúas, entonces empieza a ver que este paciente está envejeciendo más o menos, porque hay gente como se dice, ¿no? Aquellos que siempre están caminando tienen fuerza muscular en los miembros inferiores, a comparación de aquellos que no caminan. Entonces, ¿quién está envejeciendo más? A pesar de que pueden tener la misma edad. Aquellos que caminan pues, están perdiendo menos, ¿no? Luego, la enfermedad ya hablamos, ¿no? Cualquier insuficiencia que se presente, cardíaca, pulmonar, hepática, renal, cerebral, cualquier proceso inflamatorio, sí hemos dicho que el adulto mayor es un inflamado crónico y se le añade una enfermedad inflamatoria, ¿qué va a suceder? Se va a deteriorar mucho más y más rápido. O sea, cualquier problema inflamatorio que pueda suceder lo va a perjudicar mucho. Obviamente neoplasias ya ni que hablar, ¿no? Esto es una cosa muy terrible que le puede dar a las personas. Y luego tenemos las enfermedades endocrinas, y ya dijimos que diabetes estaba en la cabeza. El otro problema es la ingesta de la dieta. Puedes comer, pero si no comes una dieta balanceada que tenga mayor cantidad de proteínas, vas a tener problemas. Entonces, acá el problema es proteínas. ¿Y qué sucede con el adulto mayor?
comerá proteínas a pesar de que puede alcanzar a comerlas, se puede tener la posibilidad, pero si no tiene la masticación correcta, No o puede sea, tampoco. dentadura adecuada, igual no va a poder comer. Porque lo más difícil para comer, ¿qué cosa es la carne? ¿No? Sí. Hay que masticarlas y pasarlas. Y este es un limitante muy grande en ellos, ¿no? Y lo van a ver. Si alguna vez en el hospital han visto comiendo al adulto mayor, se van a dar cuenta que lo que deja, ¿qué cosa es? La carne. ¿O qué deja? El huevo, ¿no? En la mañana lleva su huevo a los pacientes y generalmente lo va dejando. No sé por qué, sí es suave, no lo puede comer por el motivo. Entonces, ese es el problema, la ingesta de proteínas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la sarcopenia? Primero, lo que hay que ver es que ha habido unos acuerdos, ya les decía, en el 2019 el grupo actualizó todas las cosas que se tenían que actualizar, ¿no? Y una de las cosas que ellos han señalado es que la disminución de la fuerza cobra importancia en el diagnóstico. Más que pérdida de masa, pérdida de fuerza es el primer punto para hablar de sarcopenia. O sea, el solo hecho de tener pérdida de fuerza ya nos está hablando de que este paciente probablemente tiene sarcopenia, ¿no? El otro problema es que simplemente se decía que sarcopenia era exclusivamente un síndrome geriátrico, pero lo que ha sucedido es que también aparece en las personas más jóvenes. Sería bueno evaluarlos a todos ustedes, ¿no? ¿Cuántos están con sarcopenia? Estoy seguro que tenemos algunos, ¿ah? ¿Ya? Y entonces ya no es simplemente un síndrome geriátrico, sino se considera hoy una patología de cualquier edad. Entonces, esos son los dos puntos más importantes para hablar de sarcopenia, ¿no? Y uno de los hechos muy importantes es que el rendimiento físico es lo que va a determinar la gravedad. Recuerden siempre esto, ¿ya? El rendimiento físico nos habla de gravedad. Cualquier cosa podemos evaluar, se puede evaluar bien, pero si nosotros queremos determinar gravedad de sarcopenia, se tiene que hacer necesariamente el rendimiento físico. Si no, no se puede manejar. ¿Y cómo evaluamos rendimiento físico? ¿Con qué? Hay algunas cosas, pero ¿qué cosa? Con el SPPB, ¿cierto? El SPPB va a permitir poder hacer la medición de rendimiento físico. Y uno de los grandes problemas es que sarcopenia es un problema que está infradiagnosticado. Por eso les decía, sería bueno hacerle a todos ustedes y ver cuántos están con sarcopenia, ¿no? Porque, no sé si le dije, creo que ya le dije, de que solo va a encontrar aquello que buscan, ¿no? Ya dije, no, ¿sí, no? Aquello que buscan es lo que van a encontrar, lo que no buscan, no lo van a encontrar. Ahí puede estar a la vista y presencia de ustedes y no lo detectan, como por ejemplo la hipoacusia que les puse de ejemplo. Si no piensas en hipoacusia, se te va a pasar, pero si lo piensas, sí no te va a pasar. Entonces igualito acá, hay que pensar en la mayoría de los casos, en los adultos mayores, que hay sarcopenia, pero no, ya, para poder tratar, porque si no lo diagnosticas, no tratas. Entonces, este es un tema bastante importante. Ahora, el proceso de diagnóstico simplemente va a comprender tres cosas, ¿no? Rendimiento físico, hay que medir fuerza muscular, masa muscular y rendimiento físico. Es todo lo que necesitamos hacer. Y si los tres están alterados, como le decía, habrá sarcopenia severa, ¿no? ¿Qué es lo que mide? Entonces, la única manera de medir la gravedad de la sarcopenia es hacer rendimiento físico. Y entonces, de esto surge la definición, ¿no? Que es importante tomar en cuenta. Vamos a tener tres tipos de diagnóstico. Sarcopenia probable, cuando solamente tiene fuerza muscular baja. Sarcopenia confirmada, cuando tiene fuerza muscular baja y baja masa muscular. Y sarcopenia grave, que es lo que le estaba hablando hasta este momento, cuando cumple con los tres criterios: fuerza muscular baja, baja masa muscular y bajo rendimiento físico. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué cosa vamos a medir para hacer el diagnóstico de esto? ¿No? ¿Qué medimos? Masa La muscular, fuerza, masa la muscular masa, y rendimiento el físico. rendimiento. Todo. Con eso es suficiente para hacer el diagnóstico de sarcopenia. Y bueno, hay escalas que hemos hablado en la primera clase, escalas que nos permitan poder decir cómo se va a evaluar este paciente. Entonces, una de las escalas más conocidas es para detectar, o sea, igual de screening, el SAT-F, que están viendo acá. ¿Ya? Esta es una escala muy importante, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero también se puede ya evaluar todo lo demás, ¿no? De acuerdo a lo que estamos buscando, podemos buscar masa muscular, fuerza muscular y rendimiento físico, ¿no? Y miren el punto de corte, el SPP, ¿recuerda cuánto era para valoración genética era 10? 10. En el caso de sarcopenia, el punto de corte es 8 puntos. ¿Ya? Esto no hay que olvidarlos. ¿Ya? Esto es importante porque muchas veces se puede confundir cuando es una valoración geriátrica, decir que es sarcopenia y no estamos valorando lo que debemos de valorar. Entonces, cuando estamos frente a un paciente en el que sospechamos sarcopenia, lo primero que hay que hacer es aplicarle el SAR-F, ¿no? Si el SAR-F es positivo, más de 4 puntos, ya lo hemos visto en la lámina anterior, ¿no? Haremos fuerza muscular. Y si la fuerza muscular está baja, ya habremos hecho la posibilidad de que tenemos sarcopenia probable. Y cuando tenemos sarcopenia probable, lo que hay que hacer es medir masa muscular. Y si la masa muscular está baja, estamos con sarcopenia confirmada. Y ante esto lo que tenemos que hacer es rendimiento físico. Y si el rendimiento físico está bajo, estamos con sarcopenia severa. Los 3 diagnósticos que siempre tenemos que buscar en un paciente, ¿de acuerdo? Sarcopenia probable, sarcopenia confirmada y sarcopenia severa. ¿Se entiende? Está sencillo, ¿no? ¿Ah? No, nada que ver. Entonces, lo primero que hay que hacer ante cualquier sospecha, ante cualquier persona en el que sospechamos que está teniendo sarcopenia, vamos a aplicar el SAR-F, que es simplemente preguntar estas cosas, ¿no? Para determinar, por ejemplo, fuerza, qué dificultad tiene para llevar o cargar 4.5 kilogramos. Nos dará el puntaje de acuerdo a la respuesta que tengamos. Si no puede llevarlo, serán 2 puntos, ¿no? ¿Qué dificultad tiene para cruzar caminando por un cuarto, igualito, ¿no? Si no puede, tendrá 2 puntos. ¿Qué dificultad tiene para levantarse de una silla o cama? Igual. ¿Qué dificultad tiene para subir 10 escalones? ¿Y cuántas veces se ha caído en el último año? Y esto te da 2 puntajes. Ya dijimos hace un rato que un puntaje igual o mayor a 4 nos está señalando de que este paciente probablemente tiene sarcopenia, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces pasamos a hacer la evaluación de las 3 cosas, de masa muscular, fuerza muscular y rendimiento físico. ¿Cómo podemos evaluar masa muscular? Lo podemos hacer de diversas maneras, ¿no? Con tomografía, con resonancia, con absorciometría radiológica de doble energía, que es conocido como DEXA, o el AVI, que es más sencillo. Por último, podemos medir el potasio, o por último, simplemente hacer antropometría, que lo vamos a ver dentro de un momento. Para medir fuerza muscular solamente se hace fuerza de presión manual. ¿Ya? Es lo más práctico y lo que sirve, y ya se ha estudiado mucho sobre eso. Para rendimiento físico, lo que yo quiero que recuerden siempre es el SPB nada más, ¿no? Pero hay otras pruebas como velocidad de marcha solamente, o una prueba que consiste en levantarse y andar 3 metros. A la persona se le hace sentar en una silla sin apoyo de brazos, se le hace cruzar los brazos y se le dice que camine. Y se le camina 3 metros, se da la vuelta y se vuelve a sentar. Le mides el tiempo, eso te determina si está adecuado o no su rendimiento físico. Entonces veamos ahora las técnicas. Para masa muscular, ya les dije, se puede hacer tomografía o resonancia, como pueden ver, igual que la lámina que hemos visto al inicio, ¿no? Se puede determinar. Y después tenemos lo que se llama el DEXA. ¿Alguien de ustedes ha escuchado de qué consiste el DEXA? No. Jamás, jamás, nunca jamás. Bueno, esto es
la densitometría ósea, ¿no es cierto? ¿Has visto alguna cosa? Ah, Y densitometría la ósea. densitometría ósea tiene la probabilidad, no solo, lo único que nos mide en el hueso ahí, ¿no? Pero tiene la probabilidad de medirte masa grasa, como pueden ver acá, todo lo que está amarillo, ¿no? Lo ponemos amarillo. Y todo lo que está en rojo es masa muscular, de tal manera que se puede determinar también si la masa muscular es adecuada o no para la persona, según el sexo y el tamaño. Entonces es lo mismo que, es el mismo este. Ahora ya han empezado a poner, no sé si ustedes han visto ahora último los informes. Antes no ponían, solamente evaluar la parte ósea. Ahora no, ya están evaluando ya todo, y te lo ponen hacia el final. Lo están manejando simplemente con con el índice de masa corporal. ¿Qué consiste el índice de masa corporal? Peso sobre pues lo están midiendo así para determinar si es, pero si uno le dice, ¿sabes qué? Miden de la manera distinta, hay patrones ya establecidos para decidirnos, como le decía, para talla y sexo, cuando hay pérdida de masa muscular. Lo otro sencillo es el ABI, la análisis de impedancia. Este es el aparatito, no sé, deben haberlo visto alguna vez. Esto existe en el Hospital Carrión, en nutrición. Simplemente pones tus manos ahí, te paras y te va a medir todo, la masa, grasa, masa magra, ¿no? Antes existía en la calle Real, incluso había una farmacia donde Sí, te sí. subías por un sol que medían todo, ¿no? Sí. Ahora ya desapareció eso, o sigue todavía, no sé. ¿Hay? Hay, ¿no? Entonces es sencillo. Claro, ¿qué miden allá? Miden grasas, ¿no? Para ver cuánto se ha subido mucho de grasa, ¿no? Pero, como decía, se puede medir todo. Y acá se mide todo, ¿no? Es barata, fácil de usar, se reproduce, fácilmente reproducible, etc. Entonces, es una de las maneras más prácticas. Luego, si no se puede hacer ninguno de ellos, se puede hacer con un potasio corporal total, ¿no? El potasio se va a depositar, en masa esquelética se va a depositar casi el 50% de la reserva total de potasio. Entonces, mide potasio y puede determinar cómo está su masa muscular. Ahora es hecho solo de potasio corporal parcial, que también sirve. Por último, si no podrían hacer ninguna de esas, lo que hay que hacer es medidas antropométricas. De esas, la única que sirve, que está demostrado y que deberían de practicar, ahora llegan a casa y se miden, ¿no? ¿Qué se van a medir? Circunferencia de pantorrilla, ¿no? Si está menos de 31, es sarcopenia, ¿no? El punto de corte, entonces, para la circunferencia de pantorrilla es 31 centímetros. Eso a todas las edades, a los dos sexos y a todos los tamaños, ¿no? O sea, eso es indistinto. ¿Por qué será así? ¿Alguien sabe por qué será así? No se supone que una persona más bajita debería de ser menos, ¿no? Uno más alto, o el varón igual que, no puede ser igual que la dama, ¿sí? No. El asunto es que esta parte del cuerpo, qué cosa es lo que va a resistir y qué cosa es lo que va a permitir. Deambular principalmente, ¿no? Y va a soportar todo el peso que tienes. O sea, la zona que todo el mundo lo va a tener más desarrollado, más adecuado. El que empieza a perder esta masa a este nivel está yendo ya a sarcopenia, ¿no? Entonces, ahora, hay otras formas, por ejemplo, pliegues cutáneos o circunferencia del brazo. Esto no sirve mucho porque hay tejido adiposo, ¿no? Y la piel se desgasta, cosas que no ayudan mucho a que se pueda hacer adecuadamente. Entonces, lo mejor que se puede hacer es medir la circunferencia de la pantorrilla. Y cuando hablamos de medir de la circunferencia de la pantorrilla, es medir en la zona más pronunciada, más gruesa. No es más abajito, más arribita, nada. La zona más pronunciada. Eso es lo que se tiene que medir. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por allá? Bien, ahora para medir fuerza muscular ya les dije, lo único que se hace es presión manual. Ahí está el aparatito, ¿cómo se llama? Dinamómetro, ¿no? Entonces lo único que haces es ajustar y ver cuánto de fuerza tienes ahí. Y eso ya está establecido también si es punto de corte.
Para el rendimiento físico ya hablamos de SPPB, que ya les presenté esta lámina también, ¿te acuerdan? ¿No? ¿Y han hecho prácticas a los chicos de mi grupo? ¿No? A los chicos de mi grupo. 1, 2, 4. Y es fácil hacerlo. Si no pueden con los pacientes porque normalmente están encamados, háganlo ustedes, ¿no? Ay, quizás se encuentran a alguien que no tiene equilibrio, ¿no? Entonces se hace fácilmente todo esto, ¿no? Las 3 pruebas que ya supongo que lo recuerdan, ¿no? La prueba de equilibrio, el tándem, la prueba de velocidad de la marcha y para así sentarse 5 veces lo más rápido que se pueda. ¿Recuerdan o no? Sí. Entonces, también, como le decía, se puede hacer la prueba de levantarse y andar, porque ya les señalé, las personas se sientan con los brazos cruzados, se le dice que se levante, camine 3 metros, vuelva y se siente. Y ahí se mide el tiempo. Y de acuerdo al tiempo también se determina cómo está funcionalmente. También hay lo que se llama la velocidad de marcha nada más, que es una manera sencilla de poder medir. Y entonces acá están los puntos de recorte de acuerdo al índice de masa muscular esquelética, el IME, que es parecido al índice de masa muscular solamente, ¿no? Y entonces para cada uno, de acuerdo a su masa muscular, a su IME, está determinado cuánto debe ser el punto de corte para varones y mujeres, ¿no? Para cada uno de ellos. El AVI también de la misma manera. Ya le dije, eso ya está establecido, o sea, estos patrones ya están señalados en la máquina misma, de tal manera que solamente para que ustedes lo sepan, pero en realidad esto te lo da, ya está graficado y te van a sacar estos resultados. Fuerza muscular, coger tensión en la mano, eso va a variar de acuerdo a si son varones y mujeres. Vamos a ver que va a cambiar un poco cuando hablemos de la otra parte, ¿no? Pero generalmente se dice que fuerza muscular en los varones debe ser más de 30, ¿no? O sea, menor de 30 ya está mal, ¿no? Mujeres menor de 20. Pero va a depender mucho, ¿no?, del índice de masa muscular esquelética, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres que tienen un IME menor de 23 debe ser menor de 17, ¿no? A cambio, si tienen un IME mayor de 29, su punto de corte será 21, igual que los varones, ¿no? Si el IME es menos de 24, será 29, pero si su IME es mayor de 28, será 32 el punto de corte, ¿no? O sea, va a variar esto de acuerdo al sexo y a la masa que tiene, a la masa muscular esquelética. ¿De acuerdo? Entonces, esto es fácil de determinar también cuando ustedes aplican el IME. Ya le dije que el CPPB, el punto de corte es 8. Y eso sería todo con respecto a la sarcopenia. Vamos a pasar. Salud. Salud, besitos. Para completarla. No puede ser solamente estos dos. Vamos a hablar sobre fragilidad. La fragilidad es un tema, digamos, más o menos nuevo, aunque ya tiene mucho tiempo. Quizás cuando ustedes todavía no habían nacido y eso empezaba a hablar. Más o menos en la década del 80 del siglo pasado se empezó a hablar sobre fragilidad, un nuevo síndrome en el cual había problemas en el adulto mayor y que cualquier cosa, cualquier noxa que tuviera este paciente hacía que se deteriore mucho la salud del adulto mayor e incluso podría fallecer. Entonces empezaron a aparecer las publicaciones como pueden ver acá, ¿no? Esto es hasta el 2016, pero obviamente con el tiempo ha seguido aumentando. ¿Y por qué aumentará mucho, no? Cuando las cosas no están claras, todo el mundo quiere investigar. Y otra cosa, cuando las cosas no están claras, entonces alguien quiere pasar a la historia, ¿no? El apellido puede aparecer para toda la vida. Que puede estar en ese camino. La cosa es que luego de haber estudiado mucho, en el 2013, esto no ha cambiado todavía. En el 2013 se reunieron los expertos del mundo sobre fragilidad y sacaron un consenso. Esto es un consenso. Morley fue el jefe de ese grupo de expertos del mundo, no solamente de un país, nada, sino del mundo, incluido
Europa, Norteamérica, Asia, todos ellos se reunieron y dijeron que fragilidad es un síndrome médico de causas múltiples, en el cual se va a caracterizar por pérdida de fuerza y resistencia, disminución de la función fisiológica que aumenta la vulnerabilidad. La palabra precisa, la palabra que ayuda a entender fragilidad es la vulnerabilidad. ¿Qué sucede? Que una persona que es frágil es muy vulnerable a cualquier noxa, a cualquier estímulo que lo pueda dañar, de tal manera que puede causarle, como dice acá, dependencia o incluso la muerte. Entonces, en otras palabras, la fragilidad es una disminución de las reservas que tiene el adulto mayor, de tal manera que lo hace vulnerable a sufrir cualquier tipo de enfermedad o cualquier evento catastrófico que puede llevarlo incluso a la muerte. Lo hace vulnerable. Está explicado, y ya les dije, bueno, creo que a todos no, pero lo ideal es que cuando trabajen con definiciones, trabajen con sus palabras, no lo que dice acá. Por eso lo he leído y luego les estoy diciendo lo que yo interpreto, eso es lo que les acabo de decir, y obviamente cada uno de ustedes va a tener su propia forma de decirlo. Me preguntaba una cosa en la clase, ¿no? Pregunta del pastel, ¿no? Bien, hay otras definiciones más, pero como yo le decía, lo importante es que hay una disminución de la capacidad, ¿no? Disminución de fuerza y resistencia con incremento de vulnerabilidad. Esa es la palabra clave, ¿no? Puede provocar muchos problemas. Esto, la disminución de la capacidad puede suceder porque hay una disminución de la reserva prostática, también disminución de la capacidad de adaptación del organismo. Entonces, todo esto hace que esta persona pueda tener mayores problemas que no van a así. Robert Hart es uno de los investigadores más famosos del mundo. Incluso tiene un libro, Tratado de Geriatría, que es muy bonito, ¿no? Él lo que nos dice es que hay riesgo de perder la capacidad de continuar viviendo en la comunidad. Para él, y esto es importante, para él, la fragilidad es un equilibrio precario, ¿no? De todas las partes de la persona, como ya hemos visto en valoración geriátrica integral, ¿no? Que condicionan el riesgo de institucionalización o muerte. Pero defínese, equilibrio precario, lo mismo, ¿no? Vulnerable. Y entonces, ¿cómo se presenta esto y por qué se presenta? Ya hemos hablado hace un rato sobre sarcopenia, ¿no? Y habíamos visto de que todos los factores de riesgo para sarcopenia serán los mismos factores de riesgo para fragilidad. Porque como vamos a ver dentro de un momento, fragilidad es un paso anterior a la fragilidad, como ya les dije en el continuum, en el comienzo de la clase les dije, no, el continuum de la funcionalidad es adulto sano, adulto enfermo, pasa sarcopenia, pasa fragilidad, pasa dismovilidad, dependencia, dependencia grave y muerte. ¿Recuerdan? Ese es el continuum que tiene. Entonces acá solamente estamos recordando esa parte. Y hemos dicho que el adulto mayor es un inflamado crónico, por lo tanto tendrá muchos problemas, sobre todo la parte inflamatoria. Esto va a afectar obviamente al sistema musculoesquelético, endocrino, cardiovascular, va a dar lugar a la fragilidad que se va a manifestar a través de la debilidad, pérdida de peso, agotamiento, baja actividad, marcha lenta, y que esto puede provocar caídas, discapacidad, dependencia y muerte, porque ya les he dicho el continuo de la funcionalidad del órgano. Otra forma de entender esto es que la fragilidad se va a dar como consecuencia de, ¿qué dijimos? De la pérdida de la respuesta, de la disminución de la reserva fisiológica. Esto se va a dar principalmente por envejecimiento biológico, por presencia de enfermedades, ya sean agudos o crónicos, abusos o desusos. Esto va a llegar a la fragilidad, que es un descenso de la reserva fisiológica en conjunto. Y igual la forma del cuadrito, como que hemos visto de antes, se vuelve a repetir acá. Todo lo que causa sarcopenia, que ya lo hemos visto ya, va a terminar provocando también fragilidad. ¿Ya?
A esto se puede unir ya otros problemas más como deterioro cognitivo, depresión, aterosclerosis, etc. O procesos de hospitalización o presencia de enfermedades, y esto va a terminar provocando deterioro funcional, lo que le decía, va a llevar a dismovilidad, discapacidad y dependencia grave a la muerte. Entonces, en general, van a haber dos componentes importantes, ¿no? Mecanismos epigenéticos, ¿no? Factores medioambientales y factores genéticos. Todo ello va a provocar el daño que hemos hablado, ¿no? En el DNA, y esto va a provocar una reducción de la reserva fisiológica de todas las estructuras que comprende el cuerpo, ¿no? Cerebro, el endocrino, etc. Y ante la presencia de cualquier noxa, por más sencillo que sea, no puede terminar provocando la fragilidad, y la fragilidad puede provocar al final caídas, lo que habíamos hablado hace un rato. Igual, cómo se presenta la fragilidad. En cuanto a la fisiopatología, es lo mismo que hemos visto para sarcopenia. El tema es lo siguiente, de que para que haya presencia de fragilidad hay tres trastornos que están relacionados con el envejecimiento que van a terminar provocando esto. Sarcopenia es uno de los factores, disfunción neuroendocrina y disfunción inmune. Pero hace un rato nomás le dije, ¿no?, que la disfunción inmune y neuroendocrina terminaba provocando sarcopenia, ¿no es cierto? ¿Y por qué se repite entonces? ¿Por qué estamos hablando de eso? Lo que se ha demostrado es esto de acá. Las causas primarias de fragilidad, y hemos hablado, lo que va a existir en la persona es un cambio en la expresión de los genes. Ya hemos hablado del daño oxidativo del DNA, y también va a existir lo que se llama el comportamiento de los telómeros. ¿Alguien sabe qué son los telómeros? Ayer en los genes creo que estaba. Mire, los brazos, si no me ¿Todos hablan? equivoco. Los telómeros con el paso del tiempo se van desgastando. ¿Cómo? Los brazos. ¿Qué opinas tú? ¿Es lo mismo? Conjunto de locos. Conjunto de locos. Ah, de locos. No, de locos. De lo- ¿Algo más? No. Nada. Lo mío. No tiene nada, pues. Es lo que tiene la chica que está adelante. ¿Qué son los telómeros? Es una parte de los cromosomas, muy bien, lo hemos dicho. Pero ahí, Se encuentra en los extremos. A de los medida que cromosomas. avanza, si no me equivoco, a medida que avanza la edad, los telómeros se van desgastando, Acortando. reduciendo, pero si no me equivoco. Ajá, pero eso. comportamientos, Ajá, se se van acorta. acortando. Los telómeros son las estructuras finales de los cromosomas. No solamente son los brazos, ¿no? Son la parte final de los cromosomas. O sea, dentro de los brazos, en la parte final, están puestos los cromosomas. ¿Para qué sirven? Sirven para la duplicación o replicación del cromosoma. Y entonces a cada replicación o duplicación que haya, se va cortando, va desapareciendo eso. De tal manera, en un momento determinado, ya no hay telómeros, ya no se puede replicar o duplicar estos cromosomas, y por lo tanto provoca ¿qué? La muerte celular. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, eso es lo que va a suceder en el adulto mayor. Obviamente, ustedes todavía tienen bastantes telómeros, ¿no? Porque todavía están jóvenes. Con el paso del tiempo, se va cortando mucho más esos telómeros, y el momento en que ya no tengan, pues van a tener alguna patología, porque no todos se van a tener al mismo tiempo también. Algunos se pierden muy rápido y algunos no. Esto está relacionado con los cambios que va a suceder. Porque ustedes fueron hace cuánto, hace 150 días ya no son lo que son ahora, ¿no es cierto? Ya no queda nada de lo que eran hace 150 días. ¿Estamos de acuerdo o no? La piel Sí. cambia en un determinado tiempo, la sangre cambia en un determinado tiempo, más o menos 120 días, ¿no? ¿Sí o no? Los glóbulos rojos. Y entonces al final la piel cambia mucho más rápido todavía. Entonces todo aquello que fueron hace más o menos se ha calculado, ¿no? Que en 150 días, en un promedio, más o menos, ya no son los que eran en ese tiempo, ¿no? Ya son otras personas, ya, a pesar de que sigan pareciéndose al mismo, ¿no? Ya no son lo mismo. Entonces, eso simplemente porque hay un proceso de duplicación o replicación
de los cromosomas. Y esto, como le decía, se va perdiendo, por eso que va a haber un acortamiento de los telómeros. Por otro lado, también habrá causas secundarias de la fragilidad, como depresión, cáncer, infecciones crónicas o falla cardíaca. Entonces, todo esto que va a llevar a que haya una disregulación de la neuroendocrina y una disminución inmune, que es lo que hemos aprendido hace un rato, que nos termina provocando la sarcopenia, acá, ¿no es cierto? Hemos concluido hace un rato de por qué se presenta la sarcopenia. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si no, no entendemos. Lo que se ha encontrado es que, si bien es cierto, esta difusión neuroendocrina e inmune provoca sarcopenia, pero por sí solos también provocan fragilidad. O sea, te provocan sarcopenia, pero también te van a provocar fragilidad. Por eso es que se dice que estos tres componentes están relacionados con síndrome de fragilidad. ¿Se entiende? O sea, no solamente te provocan sarcopenia, sino cuando avanza el cuadro, siguen provocando también el problema de fragilidad. ¿Está claro? Pues este es el punto básico sobre eso. Ya hemos visto sobre sarcopenia, sobre disfunción neuroendocrina, incremento de cortisol, disminución del hormona de crecimiento, disminución de testosterona, de estrógenos, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Con todo lo que ya sabemos es que, por ejemplo, en el caso del hueso, va a haber una disminución de testosterona y estrógenos que va a provocar osteoporosis, ¿no es cierto? Por otro lado, en la masa muscular ya hemos visto, ¿no?, que la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento análogo de insulina también va a disminuir, por lo tanto va a provocar sarcopenia, como ya lo vimos hace un rato. Y entonces esto se puede unir y puede provocarnos cualquier tipo de fractura, ¿no?, cadera, lo que sea. Igual en la parte cerebral va a haber una disminución de la capacidad cognitiva simplemente porque hay una disminución de testosterona, estrógenos, igual con los aderomas. Por lo tanto, todas las funciones van a estar disminuidas, y como ya dijimos, la fragilidad al final es el resultado de ¿qué? De una disminución de la reserva fisiológica a un punto crítico que va a terminar provocando fragilidad. Ahora, aquí lo que existe un nuevo término, bueno, casi ya 10 años que tiene el término. No sé si han escuchado alguna vez de osteosarcopenia. Sí. ¿Se escucharon, no? Sí. Por ahí quizás alguien no se haya contado ahora, ¿no? Osteosarcopenia. Es una subestructura entonces esto. Lo que se ha visto es que cuando hay una pérdida de masa muscular, va a haber pérdida de masa ósea. Y cuando hay pérdida de masa ósea, va a haber pérdida de masa muscular. O sea, los dos están muy interrelacionados, por eso que ya se habla ahora de un síndrome de osteosarcopenia. Y entonces en los adultos mayores todavía se hace más marcado. Entonces cuando vas a manejar el problema de sarcopenia, no solamente tienes que manejar sarcopenia, sino también evitar osteoporosis, porque si no igual le va a provocar la pérdida de la masa. ¿Se entiende? Por eso que más adelante vamos a ver como uno de los tratamientos más efectivos que se ha encontrado para fragilidad y sarcopenia es el uso de vitamina D. ¿De acuerdo? Entonces hemos hablado de la difusión inmune también por la presencia de citoquinas catabólicas, por la presencia de citoquinas inflamatorias, ¿no? ¿Qué es lo que se ha visto con respecto a estas citoquinas? Que el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6 están relacionados con morbilidad y mortalidad en los adultos mayores. El asunto es que en poblaciones sanas, ¿no?, los niveles altos de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6 en la circulación pronostican alta mortalidad en personas que no tengan fragilidad ni sarcopenia. Entonces, esto es lo que llamaba la atención, de por qué es que se presentaba este hecho. Entonces, perdón, exploraba un poco más qué cosa es lo que sucedía. Es que hay dos tipos de personas, y en estos dos tipos de personas, ¿no?, una persona que no tiene sarcopenia ni fragilidad y otra que sí la tiene. Entonces, lo que se ha visto es que en poblaciones frágiles, ¿no?, el factor de necrosis tumoral alfa indica mortalidad. En cambio, en personas que no tienen sarcopenia ni fragilidad, el
niveles altos de interleuquina 6 están relacionados a mortalidad. Entonces, si uno mide cualquiera de ellos, dependiendo si es sarcopénico o no, uno puede decir, o frágil o no, mejor dicho, uno puede decir, bueno, esta persona tiene mayor probabilidad de fallecer más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, se ha llegado a ese punto con respecto a esto. Entonces, la fragilidad se va a presentar por sedentarismo, nutrición inadecuada, mala red social, baja demanda cognitiva y comodidad. El tema es, como le decía, así que en 1980 para adelante se está trabajando sobre fragilidad. Todavía los conceptos están en desarrollo. Todavía hay conceptos, gente que estudia de una manera o lo estudia de otra manera. Y lo que ha quedado hasta este momento son dos teorías, dos constructos de fragilidad. Uno, el fenotipo de Fried, y otro el acúmulo de déficit de Rogers. ¿Ya? Entonces, los dos tienen ciertas características. ¿Por qué un fenotipo de Fried? Porque está centrado en la funcionalidad. ¿Ya? Y se va a valorar mediante todo esto que vamos a ver en este momento. En cambio, el acúmulo de déficit de Rogers nos dice que, aparte de las variables funcionales, también tenemos que evaluar comorbilidades, síndromes geriátricos, variables cognitivas, sociales, etc. Entonces la figura cambia. Hay dos posiciones. Uno que dice, solamente midiendo la parte funcional, nosotros podemos determinar si este es frágil o no. Y el otro grupo de Rogers que dice, no basta eso, sino tenemos que evaluar la parte social, la parte cognitiva, la parte mental, etcétera, para hablar si este paciente tiene o no fragilidad. Entonces Rogers nos señala que se clasifica la fragilidad en estadio leve, moderado, severo y terminal. Y Fried solamente nos habla de que hay tres cosas, ¿no? Prefrágil, o mejor dicho, normal, prefrágil y frágil, nada más, ¿no? Muy bien. Y con el tiempo se buscó instrumentos para poder evaluar fragilidad. Como pueden ver ahí, el fenotipo de Fried, que es lo que yo les voy a explicar, ¿no? Tiene sus 5 criterios. Minsky también ha sacado. El problema del concepto el desarrollo de Rogers es que su índice tiene 70 ítems. Y entonces es un poquito difícil poder evaluar eso, ¿no? O se cansa el evaluador o se cansa el evaluado. Pero uno de los dos se tiene que cansar. Entonces eso limita un poco, y de tal manera que se ha propuesto hacer en varias sesiones el índice de fragilidad de Rogers. Y hay otros más que pueden ver acá, ¿no? Otro de los que se usa mucho es la herramienta Frail, ¿no? Frail, a diferencia del fenotipo, que es casi lo mismo, ¿ya? Acá tú tienes que evaluar, ¿no? O sea, esto es objetivo porque tú estás viendo y midiendo. Acá en el otro lado, ¿qué haces? En Frail solamente preguntas. Y si te responden correctamente o no, no lo puede determinar. Entonces el Frail no es tan bueno si se trata de valorar lo que sucede con el paciente. Se usa mucho, eso es una tendencia a nivel mundial, usar el Frail. Algunos geriatras creo que lo usan, y casi todos están con geriatras, ¿no? Como docentes. Entonces, algunos de ellos pueden tener un concepto distinto. Entonces, las dos cosas vamos a ver, pero principalmente vamos a ver lo de Fried, ¿ya? El Frail simplemente es preguntar lo que está puesto acá: ¿está usted cansado? ¿Es capaz de subir un piso? ¿Es capaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿Ha perdido peso, más del 5% de su peso? Y entonces, de acuerdo a las respuestas positivas, la respuesta afirmativa, cuando es 1 o 2 es prefrágil, 3 o más frágil. Así de simple, ¿ya? Entonces, es práctico, muy práctico, pero es muy subjetivo, ¿no? En el sentido de que te puede decir o no a ciencia cierta lo que le sucede. En cambio, los criterios de Fried todos son objetivos, y es lo que les voy a explicar a continuación. Los criterios de fragilidad que acuerda Fried son variables predictoras de discapacidad, que es lo más importante. Empezó a desarrollarlo, lo desarrolló en el 2001, ¿no? Y es conocido como el modelo del síndrome biológico, y consiste en 5 criterios.
Primero, pérdida de peso no intencionada, y nos dice que el criterio es en el último año mayor a 10 libras, 4.5 o mayor al 5% de su peso previo en el último año. Esto se puede determinar objetivamente, sí, cuánto tenía y cuánto tiene ahora. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es debilidad muscular y ya hemos hablado sobre fuerza opresora, de cómo se puede medir. Y entonces acá está más claro lo que les parecía raro de antes, ¿no? Cuando el índice de masa corporal en los varones, acá ya no se trabaja con el IME. ¿Se acuerdan que para sarcopenia hablábamos del IME? Eso solamente trabaja con índice de masa corporal. Menor de 24, el punto de corte será 29. Si el índice de masa corporal es más de 28, el punto de corte será 32. Estamos hablando de fuerza opresora. Y en las mujeres, o sea, cuanto menor tiene su índice de masa corporal, su punto de corte será menor, ¿no? 17. En cambio, si tiene un índice de masa corporal elevado de 29, su punto de corte será 21. ¿De acuerdo? Entonces, eso también es objetivo. Luego vamos a la baja resistencia. Lo que se investiga acá es que si todo lo que hacía se ponía un esfuerzo en la última semana, se pregunta eso, y entonces de acuerdo a eso vamos a ver. Se considera el criterio de fragilidad si una de ellas se dispone moderada cantidad de tiempo o la mayor parte del tiempo se sentía cansado o hacía mucho esfuerzo o no podía ponerse en marcha la última semana. Entonces ahí se determina baja resistencia o cansancio. Luego se evalúa la lentitud de marcha, igual, como lo hemos puesto también para la sarcopenia, ¿no? Se determina de acuerdo a la altura, ¿no? cuánto dura, ¿no? A menores de 173, 7 segundos. Cuando es más de 173, la altura de la persona se entiende más de 173, 6 segundos en el caso de los varones. De las mujeres, menos de 159, 7 segundos, más de 159, 6 segundos. Eso también se puede medir fácilmente a través de la velocidad de marcha, como lo hemos hecho para el SPPB. Y luego se determina, el criterio 5 es nivel de actividad baja, ¿no? Cuando los varones tienen menos de 363 kilocalorías por semana, las mujeres 270. Entonces con todo esto se puede determinar fácilmente los criterios de FIT. Acá está resumido todos ellos. La presencia de 3 o más criterios, ¿no? Te determina fragilidad. ¿Ya? 1 y 2 te hablan de prefragilidad y 0 persona normal. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos hicieron un estudio, ¿no? Con 5.317 personas mayores de 65 años, como podemos ver acá, ¿no? Y su prevalencia se encontró en un 7%. O sea, el 7% de las personas eran frágiles, de todos los que estudiaron. Y cuando hicieron una comparación por edad, igual, ¿no? Como ya hemos visto, va subiendo paulatinamente, ¿no? La prevalencia de fragilidad en ese estudio que estamos hablando. Se va duplicando. Esto es lo único que no cuadra, ¿no? En las mujeres cambia de pronto a menor y el varones sigue elevándose. Y en el Perú también se hizo estudio similar a lo que hicieron allá, ¿no? Un estudio transversal con 246 personas, ¿no? Utilizaron los criterios de Fried y ¿qué es lo que encontraron? Que había mayor debilidad, un 47.6%, pérdida de peso, velocidad, etc. Esto nos llevó a determinar la prevalencia de fragilidad. Como pueden ver, a menor edad, menor posibilidad de tener fragilidad, y a mayor edad, obviamente, más posibilidad de tener fragilidad. La conclusión fue que encontraron 7% de fragilidad en los estudios que hicieron. Y esto tiene casi el mismo valor que encontraron en Estados Unidos, ¿no? Lo que encontró HIT, encontró 7. 7.7 es casi parecido, ¿no? Pero fragilidad 64. Pero lo que se encontró fue que la fragilidad estaba más relacionada a la edad, como ya hemos visto, a mayor edad, mayor posibilidad de fragilidad, y obviamente también al sexo femenino, al igual que la sarcopenia. Muy bien. Entonces, esos son los criterios de Fried
que son los más usados en todos los estudios. Cualquier estudio que ustedes puedan ver, el modelo en el que se basa los siguientes estudios está relacionado con el modelo de fragilidad de fe. Y este es el modelo de Rockwood, lo que le decía, ¿no? Lo que ellos han buscado es determinar una persona robusta, como pueden ver, aquella persona que no tiene dependencia para nada, es independiente totalmente. La fragilidad leve es aquellas personas que ya tienen un SPPB menor de 10, ¿no? Velocidad de marcha disminuido, y que es independiente para actividades básicas con cierto grado de dependencia para actividades instrumentales. Para fragilidad moderada, ¿no? Y es un paciente geriátrico, como pueden ver, está con andador en silla de ruedas, diferentes grados de dependencia para actividades básicas, alta comorbilidad, presencia de síndromes geriátricos, etcétera, riesgo social. Y obviamente fragilidad extrema al final de la vida, en el cual solamente se hace manejo paliativo. Para entender de una manera simple el modelo de Rockwood, está este cuadrito. De todo lo que está ahí, solamente nos sirve esto de acá arriba. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha encontrado? Que las personas en su máximo desarrollo, a los 30 años, entre 20 y 30 años, su reserva fisiológica está en un 100%. Suceda lo que suceda, su reserva fisiológica está bien alta, de tal manera que no van a tener mayores problemas. Pero pasa el tiempo y empieza a haber disminución de la reserva fisiológica. Cuando hablamos de reserva fisiológica estamos hablando de todo lo que funciona en la persona: corazón, cerebro, pulmones, riñón, todo eso. O sea, si ustedes, por ejemplo, ahorita le hacemos un estudio sobre función renal, se entiende que todos van a estar al 100%. Hacemos capacidad cognitiva, bueno, ahí sí no podemos hacer al 100%. Pero se supone que tienen 100%. O sea, la reserva fisiológica de todos sus aparatos y sistemas está en un 100%. ¿De acuerdo? Ese es el punto que tenemos que entender para poder explicar todo lo que sucede. Entonces, cuando la persona tiene toda su capacidad al 100%, no hay fragilidad. Cuando toda esa reserva, esa capacidad global que tiene la persona, lo pierde entre un 20 a 35%, ¿no? Toda esa reserva fisiológica, estamos hablando de que tiene fragilidad leve. ¿Se entiende, no? Luego, si es que esta capacidad de esa reserva fisiológica va disminuyendo y va de 36% a 55%, ya tiene una fragilidad moderada. O sea, por ejemplo acá, si su corazón ya tiene un FEBI menor de 50, posiblemente esté entrando por acá, ¿cierto? Y luego, cuando la persona pierde toda su reserva, todo lo que se estudia, entre un 56 y un 70% tendrá fragilidad avanzada. Y se ha encontrado de que aquellas personas que pierden más del 70% de su reserva total, esto es incompatible con la vida. Nadie puede vivir con una disminución de su capacidad más del 70%. ¿no? Entonces, solamente pasa el 70% y ya no vive la persona, va a morir indefectiblemente. ¿Está claro? ¿Se entendió todo? ¿Ya? Eso es lo que nos dice Rockwood. Vamos a medir todos, síndromes geriátricos, comorbilidades, capacidad cognitiva, corazón, etcétera. Todo eso valoramos y todo eso va perdiéndolo, y ya, si pasa el 70% ya esta persona ha fallecido. ¿De acuerdo? Muy bien. Las consecuencias de fragilidades, caídas, ya lo vimos, incontinencia. Lo que hemos hablado de presentación atípica de las enfermedades, ¿se acuerdan? En la primera clase. Eso es porque hay una disminución de la reserva total, por lo tanto es más posible de que estos pacientes presenten en forma típica las patologías. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Primero hay que hacer un estado nutricional adecuado, ejercicios, tratamiento de enfermedades concomitantes, prevención cardiovascular, tratamiento de dolor, depresión, todo lo que tenga. ¿Ya? Entonces hay algunas cosas que se pueden hacer, intervenciones específicas, pero lo que más nos interesa es aquello en el cual vamos a intervenir de manera directa. Hay tres pilares importantes
para el manejo de sarcopenia y fragilidad. Intervención nutricional, ejercicio físico y bueno, se puede indicar medicamentos. Esos son los tres grandes pilares en los cuales se va a basar el tratamiento para sarcopenia y fragilidad. Es lo mismo. Entonces, cuando nosotros damos o manejamos la parte dietética, tenemos que asegurarnos de que hay una ingesta adecuada de proteínas de alto valor biológico. Y dentro de eso debe de haber un consumo adecuado de leucina, ¿no? Porque esto ha demostrado, por ejemplo, que mejora la síntesis proteica, ¿no? Incrementando la masa muscular y la fuerza muscular, como pueden ver ahí. Y una de las cosas importantes, y esto incluso les podría servir a ustedes ahora, si quieren ganar masa muscular, en el caso de los adultos mayores con mayor razón todavía, es que las proteínas se deben ingerir inmediatamente después del ejercicio. No solo después no tiene ningún valor. No les va a hacer ganar masa muscular para nada. Si no hago ejercicio. No hay que hacer sus ejercicios. Ya Caminar está hecho de tierra, se llama moría. Proteínas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se ha demostrado es De verdad. nada Borra, puede no, borra, que no. eso es cierto. No, Entonces, ya no voy a hacer no, eso. aminoácidos esenciales. Y lo que se ha visto es que, escuchen por favor, lo que se ha visto en el adulto mayor es que cuando no hacen actividad física, más rápido pierden masa muscular. Esto es lo que dice acá, ¿no? El músculo del anciano es más sensible al efecto negativo de la inactividad. O sea, si no haces ejercicio, en ancianos sobre todo, va a perder muy rápido masa muscular y va a requerir obviamente mayor aporte proteico, ¿no? Pero siempre que vuelva a hacer ejercicio. Y entonces hay una gran diferencia, ¿no? Darle proteínas a una persona que esté inflamado a darle proteínas a una persona que está caminando. Notablemente las cosas van a cambiar. Y lo que le decía hace un rato, el elemento nutricional que ha demostrado mejorar fuerza muscular, disminuir riesgo de caídas, fracturas, vitamina D. Ya lo explicamos, ¿no? ¿Debido a qué es? A la presencia de osteosarcopenia. ¿Recuerdan o no? Acúrate la salud de osteosarcopenia y eso, mira, lo que viene positivo. Cosa no hay una. Y si hay deterioro positivo para cosas recientes de años. ¿De qué tipo de demencia estamos hablando? Ya lo vamos a ver cuando hablemos de la demencia. Ahora, por otro lado, también se investigó si había algunos productos que podían servir mejor que otras para mejorar masa muscular. Y entonces lo que se ha visto es que hay suplementos, ya estamos hablando de suplementos, no estamos hablando de la dieta, que es lo que hemos tratado anteriormente. Ahora estamos hablando de suplemento, aquello que se puede dar como suplemento. ¿Entiende lo que es suplemento, no? Sí. No. ¿Qué es suplemento? Aparte de la comida, aquello que se le puede dar. Y entonces se ha encontrado que hay solamente dos productos que sirven. Crea. Los que van al gimnasio supongo que ya consumen esto, ¿no? Creatina, y el otro es el beta-hidroxibeta-metilpirato, más conocido como el HMB. ¿Ya? Lo que se ha demostrado es que el efecto de la creatina está relacionado con la expresión de la cadena pesada de miosina y tiene una acción anticatabólica sobre ciertas proteínas. Y el beta-hidroxibeta-metilpirato reduce el catabolismo proteico. Por eso es que funciona inmediatamente después del ejercicio, ¿no? ¿Qué sucede cuando hacen ejercicio? Hay catabolismo proteico. Y entonces, das estos productos, reduces la probabilidad de catabolismo proteico y va a servir para que pueda mantener al menos masa muscular y si se puede ganar masa muscular. ¿De acuerdo? Cuando pasan esos chicos ya me estresa, ya creo que el otro grupo lo deja más rápido, ¿no? Y me estresa a mí, yo me quiero ir también. Ya, entonces hay unas cosas que pueden mejorarse, pero principalmente es eso. ¿El HMB dónde está? ¿Alguien sabe? No. ¿Dónde está el HMB? H9. Entonces una cosa muy clara, creatina,
Creatina y HMB funciona en personas que hacen ejercicio. Mucho, pero viejitos ya no. Y en los que no hacen no va a funcionar. Entonces no es válido de que HMB le den a una persona que está hospitalizada por encamado. Y alguna vez habrán visto, ¿no? Ahí está con su suplemento proteico que toma todos los días y tiene HMB. No va a funcionar. Ahí está el que tiene HMB. Es un producto bien conocido, ¿no? Que hace propaganda y todo lo demás. ¿Feria Plus? ¿Ah? Pero no, hay varios tipos de ¿Feria ensure. Plus? Hay varios tipos de ensure. Provide. El ensure advance es el que tiene HMB. Pero hay ensure clinical, hay otro tipo de ensure. El ensure clinical, por ejemplo, sí se puede dar en personas que están encamados. Porque lo único que quieren mantener es proteínas, no quieren mejorar masa muscular, nada. Entonces el ensure clinical sí sirve ahí, o cualquier otro producto que tenga proteína, ¿no? Hay muchos productos. De los productos que siempre nosotros recomendamos, el Ensure es uno de ellos. De ahí habrán visto BFS que tiene más proteínas que los demás, ¿no? El Providebol o el Protein Duty. Es uno de los productos que nosotros usamos. ¿Es mejor dar Ensure o Provide? Doctor, Investiguen por qué. Es mejor darles Ensure, o ¿No? sea, Ensure, por ejemplo, a los abuelitos o Provide. No, pues ya lo estoy diciendo. En Ensure Advance, por ejemplo, aquí el que está postrado no sirve. Ah, el Clinical sí. Pero hay Ensure Clinical que sí sirve. Muy bien, pasemos al siguiente problema. Lo otro que hay que hacer es ejercicios. Hay varios tipos de ejercicios, 4 modalidades de todas ellas, ¿no? El único que sirve es ejercicio de resistencia y potenciación muscular, ¿no? El ejercicio de fertilidad de resistencia y potenciación muscular. ¿Alguien conoce algún ejercicio de resistencia o potenciación muscular? ¿Qué? Con sus pesitas, No te escucho bien. sus aeróbicos. Calistenia. calistenia. Pero para los abuelitos, bueno. Para el abuelito no A todos los abuelitos le hacemos calistenia. No, pues aeróbicos. Aeróbicos con pesas. Esa es más sencilla. ¿Caminatas? Baile. No. Caminatas. Baile no es. Caminatas. Caminar. Caminar. Ay, eso lo llamaría de mi abuelito. El ejercicio físico que mejor se usa es Calistenia. el ejercicio de resistencia, como les dije, miren acá. Vamos a hacer un ratito, ¿ya? Miren, lo que quiero acá es explicarle esto, ¿no? Ejercicios para personas frágiles. Acá lo importante es barter. Cuando tienen un barter alto, pueden hacer ejercicios de resistencia con una duración de 5 a 30 minutos, 3 días a la semana. Y acá están los tipos, ¿no? Andar, como ya le dije, caminar, pedalear, bicicleta, nadar, caminar en cinta continua, etc. Y hay todos los otros 3 ejercicios también que pueden hacer. El tema es que cuando el barter empieza a disminuir, ¿se acuerdan del barter, no? Cuando el barter empieza a disminuir, ya no se puede hacer más ejercicio, sino hay que hacer menos ejercicio. Eso pareciera ser raro, ¿no? ¿Cómo? Pero si no puede caminar, ¿por qué le va a caminar más? No. Cuanto menos camina, menos ejercicio. Ya debe ser de 5 a 20 minutos nada más. ¿Ya? Y si todavía pierde mucho más barter, cuando el barter está menos de 40, ya no se hace por tiempo, sino simplemente repeticiones. 10 a 30 repeticiones nada más, obviamente diario, pero ya no se hace 15 minutos o 30 minutos como habíamos dicho, sino simplemente repetir. ¿Y qué cosa? Flexo-extensión, que es lo más común. Flexionar y extender tanto brazos como manos. Eso es lo básico. En cuanto a la terapia farmacológica, la vitamina D es lo que se ha encontrado que puede servir. Pero la vitamina D, escuchen, solo sirve para personas que tengan sus niveles bajos de vitamina D. Porque si lo tienen normal, no les sirve de nada tampoco. El punto de corte es 34.
En cuanto a medicamentos, se puede usar testosterona. El problema de la testosterona son sus efectos secundarios, principalmente el cáncer de próstata. Puede terminar provocando, extendiendo la enfermedad. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y lo otro es la hormona de crecimiento, igual. Si la testosterona que afecta solamente cáncer de próstata, la hormona de crecimiento que hará con cáncer. Cualquier tipo de cáncer en cualquier lugar no hace crecer. Ese es el mayor riesgo del uso de hormona de crecimiento. Tienes que tener la seguridad de que no haya cáncer. Eso es un poquito difícil, ¿no? Muy bien. Lo demás se lo voy a